Hola, en esta primera parte de las interacciones microbianas vamos a hablar de las interacciones entre microorganismos. Les recuerdo que cualquier consulta puede ser realizada a través de mi correo que tienen allí disponible. En esta sección en particular vamos entonces a abordar las interacciones que realizan entre sí los microorganismos y vamos a ver específicamente qué tipos de interacciones pueden existir y por qué podrían estar llevándose a cabo estas interacciones. En una primera parte, brevemente vamos a hablar de las relaciones, interacciones que existen entre los microorganismos dentro de una misma población, intrapoblacional, o sea, todos los organismos que están interactuando son de la misma especie. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en estas curvas de crecimiento que tenemos en un medio de cultivo inoculado con un microorganismo de una determinada especie, y el aumento que se va dando de la población depende de interacciones que se suceden entonces en ese ambiente. Esta es la ecuación de crecimiento logístico. Aquí hay una curva típica de crecimiento poblacional dentro de un sistema cerrado, pensando en una especie de microorganismo en particular, donde el número de individuos aumenta en una primera fase lentamente y luego de manera exponencial hasta llegar a la capacidad de carga de ese medio. Recuerden que en el medio entonces se pueden, por ejemplo, acabar los nutrientes, acumular los tóxicos, etcétera. Y si bien no está graficado en esta parte, podemos tener también la presencia de una fase de muerte si el tiempo sigue avanzando. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Claramente tenemos una tasa de incremento que va variando dependiendo de la densidad de la población, de cuántos individuos existen en esa población. Cuando el crecimiento, cuando el número de individuos es menor a esta K, que es esta constante que indica la capacidad de carga, el número de los individuos en la población aumenta. Si n se hace igual a k, llegamos a esta fase donde se produce un estancamiento del crecimiento poblacional, y si n supera esa capacidad de carga es donde la población comienza a declinar y es la fase de muerte que podría observarse hacia el final de este gráfico. Pero ¿qué es lo que sucede? Allí hay interacciones dentro de este, por ejemplo, matraz de cultivo donde están interactuando la población de microorganismos que dependen de la densidad de población. Cuando la densidad de población es baja, por lo general hay interacciones positivas, y cuando la densidad de población es alta, se supera un cierto umbral, comienzan las interacciones negativas. Entonces hay un balance cuando relacionamos la densidad de población versus la tasa de crecimiento, perdón. Fíjense que aquí no es tiempo, es densidad de población. Entonces, la tasa de crecimiento depende de la densidad de población, encontrándose una densidad de población óptima a la cual se alcanza la máxima tasa de crecimiento de esa población. Las interacciones positivas predominan por debajo de esta DPO, mientras que las negativas predominan en la parte derecha del gráfico cuando se supera esa densidad de población óptima. Ahora bien, ejemplos de estas poblaciones también existen en la naturaleza y no tenemos que llegar al cultivo de un microorganismo in vitro. Las mixobacterias se conocen también como bacterias sociales. Tenemos aquí distintos ejemplos, encuentran los nombres en la leyenda, y son poblaciones de bacterias, todas integrantes de una misma especie en cada uno de estos esquemas, que interactúan cooperativamente y por eso se las conoce como bacterias sociales. Estas bacterias forman estos cuerpos fructíferos que muchas veces se confunden con las estructuras reproductivas de otro tipo de organismos como los hongos, si se fijan hacia el final, y son simplemente distintas morfologías y funciones que adquieren las células del mismo tipo de bacterias dependiendo de las condiciones ambientales. Entonces esto se produce, todas estas imágenes que ven aquí son de microscopía, se producen en un ciclo que inicia, podríamos decir, por una condición de hambruna.
ante la escasez de nutrientes, las células detectan esas condiciones ambientales y comienzan a moverse, atraerse por quimiotaxis y moverse para formar agregados. Estos agregados, si se fijan, voy a ir mostrando el esquema, pero está acompañado de las fotografías que pueden observar en esos tonos rosados en la parte externa. Esa agregación permite la formación de un montículo en donde las células están agregadas y ya en este estado social, y algunas de ellas posteriormente se diferencian para formar este cuerpo fructífero, donde hay algunas que son la parte de sustento de aquellas otras células que van a formar esporas, en este caso se conocen como mixosporas, que van a migrar, liberándose desde este cuerpo fructífero, a un nuevo lugar, con la opción, obviamente, de encontrar nutrientes que son las que desencadenaron este movimiento social y esta agrupación para poder mantener la población. Claramente ustedes se pueden imaginar que hay muchas células, sobre todo aquellas que forman parte de este cuerpo fructífero, que no son las esporas que migran, que se sacrifican, son altruistas, para mantener a la población, dado que estas esporas, si llegan a un lugar donde los nutrientes ya no son escasos, pueden germinar y entrar en este ciclo vegetativo que va a estar funcionando mientras las condiciones ambientales no detecten, no indiquen nuevamente la presencia de escasez de nutrientes para que se repita el ciclo. Es interesante esta interacción, no solamente por lo que implica en cuanto a la interacción social, sino también porque podría tener ciertas aplicaciones. Hay estudios más bien ingenieriles que están determinando, por ejemplo, estos movimientos que se producen ante la señal del ambiente, en movimientos tipo ondulatorios, para formar estos agregados de las células de la población. Y ese movimiento se da por dos tipos de maquinarias celulares de las mixobacterias. Hay estas estructuras como pilis, que en realidad lo que hacen es permitir que la bacteria repte, moviéndose en este sentido, mientras que en la parte posterior se produce esta secreción, y como se libera a partir de pequeños orificios en el otro extremo de las células, hace una especie como de propulsión. Entonces, la dirección de movimiento es la que está indicada aquí en el esquema, y esto tiene varias aplicaciones que pueden utilizarse a nivel de nano, micropartículas, la proyección, etcétera, que pudiera haber por este estudio del mecanismo de movimiento de estas células. Sin embargo, las mixobacterias no son las únicas que presentan bien un comportamiento social. Tenemos también el ejemplo bien conocido de Dictyostelium discoideum, que es una ameba social en este caso, y si se fijan, tienen un ciclo similar al que veíamos para las mixobacterias, en donde hay un comportamiento social para formar un cuerpo fructífero. Aquí tienen el detalle, no lo vamos a ver todo lo que indica el texto, se los pongo más que nada para que ustedes puedan investigar en caso de que estén interesados, pero justamente se combina este ciclo vegetativo y ante nuevamente una señal de células hambrientas, producen en este compuesto quimioatractante, que es el AMP cíclico, para dar inicio a este otro ciclo social, en donde nuevamente las células, en este caso de amebas, se van agregando, forman los montículos. En este caso hay distintas etapas que son bien características y tienen estos nombres bien llamativos: dedo, babosa, sombrero mexicano, que es simplemente la formación de este cuerpo fructífero, a partir del cual nuevamente pueden liberarse células que llegan a un nuevo lugar hasta encontrar entonces condiciones que permitan germinar a las esporas liberadas y entrar en el ciclo vegetativo. Este organismo en particular es bien interesante porque sirve como modelo para estudiar muchos procesos biológicos. Se imaginarán que aquí hay una comunicación entre organismos muy interesantes de señalización, de transducción de señales, de cómo se adapta la morfología de la célula a estas señales, entre otras.
y lo más novedoso es que se utiliza como un modelo no mamífero para estudiar patogénesis bacteriana, debido a que este comportamiento del ciclo se ve alterado en presencia de bacterias que puedan ser patógenas. Pero las mixobacterias que vemos hacia aquí abajo o las amebas que vemos aquí arriba no son las únicas microorganismos que presentan este comportamiento social, sino que hay un grupo de microorganismos, muchas son amebas, los ciliados y estas bacterias que habíamos visto que tienen este tipo de comportamiento. Entonces es bien común en la naturaleza poder observarlos. De hecho, es llamativo que estas estructuras que se forman cuerpos fructíferos debido a la acumulación de células adquieren características que son macroscópicas. Con simplemente una lupa son fáciles de distinguir, no las células individuales como tal, sino las estructuras que conforman la población de esta manera organizada. Pero este comportamiento social de formar cuerpos fructíferos que podemos ver en este caso esquematizados en la letra B de esta revisión, es una revisión que está referenciada aquí por si alguien quiere encontrar más detalles al respecto, no es la única forma que tienen de interactuar los microorganismos dentro de una misma población. Recordemos que estamos en esa etapa, microorganismos emparentados de una misma especie están interactuando entre sí. Puede haber formación, por ejemplo, de biopelículas, un proceso que vamos a ahondar hacia el final de la clase, por ejemplo, de una sola especie, Bacillus subtilis en este caso. Puede haber cadenas de células, en este caso es una cianobacteria anabaena, pero existen otras, Nostoc, etcétera, que forman estas cadenas, que son también grupos de células, donde algunas se diferencian, por ejemplo, formando estos heterocistos, para que allí se produzca la fijación de nitrógeno, mientras que en las otras células se está fijando carbono, y entonces hay un intercambio de nutrientes entre los integrantes de esta población. Y el último ejemplo son los streptomyces, que son unas actinobacterias muy conocidas por la producción de antibióticos, por ejemplo, que tienen, pero si se fijan esta determinación en mices, es bien confusa, porque justamente en un principio, dado este comportamiento social de producción de este pseudomicelio, se clasificaron erróneamente como hongos. Posteriormente se descubrió claramente que eran bacterias, pero presentan este tipo de estructuras como si fueran hifas fúngicas, produciendo esporas que asemejan a lo que se produce normalmente en los hongos. Entonces, todas estas son poblaciones de microorganismos que están interactuando con integrantes de la misma población bajo distintos contextos para tener una función especializada, ya, por lo general dedicada a la obtención de nutrientes, ya sea porque migran a un nuevo lugar, por ejemplo, por la producción de esporas, o porque se especializan en la obtención de alguno de ellos. Pero vamos a pasar entonces a la segunda parte que tiene que ver con estas interacciones, pero entre poblaciones. Entonces ya estamos hablando de que al menos hay dos pares interactuantes, pensando no en dos células individuales, sino que dos poblaciones diferentes que están interactuando. Por lo general, las interacciones se dan cuando se establece una interacción que se conoce como simbiosis. Sin embargo, simbiosis no confundamos porque eso implica simplemente el vivir juntos. Entonces, dos poblaciones para interactuar deben estar coexistiendo en tiempo y espacio como una condición para que eso se suscite. Sin embargo, que estén viviendo juntas no me indica si se están beneficiando o perjudicando mutuamente. Entonces es necesario darle un apellido a esa simbiosis para saber justamente el efecto que se produce de una población sobre la otra y viceversa. Entonces voy a mostrarles ahora distintas formas de sistematizar la misma información, no se confundan, no es información complementaria, sí, que suma, sino que simplemente distintos diagramas de mostrar lo mismo. Hay personas que prefieren dibujos, hay personas que prefieren esquemas, ahí para que elijan basado en cuál van a tener una mejor comprensión. En este caso tenemos la calidad de la interacción, si es una interacción
positiva o si es negativa para los pares interactuantes, y entonces tenemos ejemplos de interacción con los nombres aquí en el centro. Podemos ver que hay beneficio mutuo en el mutualismo, de allí el nombre, en donde ambas poblaciones se benefician mutuamente. Eso sucede también en el sinergismo, ya vamos a ver las diferencias entre estas dos interacciones, pero puede darse el caso de que solamente una población se vea beneficiada, mientras que la otra es indiferente ante la interacción, no se ve ni beneficiada ni perjudicada. En ese caso se conoce como comensalismo. Pasando a la parte negativa, donde hay un perjuicio de al menos una de las poblaciones que interactúan, tenemos la depredación y parasitismo, en donde una población en realidad se beneficia a expensas del perjuicio que se produce en la otra. En el amensalismo, por lo general, uno de los pares no se ve ni afectado ni beneficiado, pero sí perjudica a otra población, y en la competencia suelen estar perjudicadas las dos poblaciones que interactúan. Entonces, como les contaba, les voy a mostrar otra forma de ver exactamente esta misma información, donde tenemos una población 1, una población 2, y si las interacciones son de índole negativa, positiva o incluso neutral. Entonces, lo que tenemos allí es el esquema de cómo se recibe, cuál es el nombre que recibe la interacción, que son los mismos que tenían aquí en el centro, dependiendo de si la población se beneficia, perjudica, etc. Seguimos con esta modalidad de mostrar nuevamente distintas formas de representarlo, y aquí tenemos las especies 1 y 2, que son indicios de las poblaciones, en rojo y verde respectivamente, y los efectos positivos con un signo más, negativos con un signo menos, o indicando la neutralidad con un 0. Nuevamente son las mismas nombres que veíamos en los esquemas anteriores, y donde, por ejemplo, la competencia es una interacción en donde ambas poblaciones se ven perjudicados, versus el mutualismo, donde ambos se ven beneficiados, y así pueden completar este círculo, que es otra forma de esquematizar esa información. Vamos a ver un par más de esquemas que justamente sistematizan esto mismo. Aquí tenemos otro en donde tenemos las especies A y B, dando cuenta de las dos poblaciones interactuantes, y tenemos aquí los esquemas indicando si hay un beneficio, no hay efecto o hay un perjuicio, y justamente en estas líneas que se van formando por el cruce de información, por ejemplo, la especie A se beneficia y la B también se beneficia, esa interacción, como ya habíamos visto, recibe el nombre de mutualismo. Cuando vamos al otro extremo, donde ambas se perjudican, reciben el nombre de competencia. Si no hay efecto para ninguna de las dos, es una interacción neutral, que es lo que observamos aquí justamente en el centro de este esquema. Entonces, los esquemas que vimos en la diapositiva anterior más estos son simplemente distintas formas que permiten recordar los nombres de estas interacciones, teniendo en mente que son al menos dos poblaciones donde pueden verse beneficiadas, perjudicadas o no tener efectos, y los nombres que reciben entonces son los que tienen representados en los esquemas. Finalmente, y en el cual nos vamos a basar para ir ordenando las diapositivas que vienen, es este que me llama mucho la atención porque es una revisión en donde les dejo aquí un pequeño párrafo de esta revisión, que es más bien de dinámicas de comunidad, pero en modelamientos. Entonces tiene que ver con entender que estas poblaciones se pueden representar con ceros y unos, se benefician o no, y aquí tenemos los signos positivos, negativos o neutros, que son los que se indican acá, y ejemplos que pueden tener, que son los que vamos a profundizar en las siguientes diapositivas, para entender si estos socios tienen un comportamiento neutro entre sí, algunos se perjudican y otros se benefician. ¿Qué es de diferente que sistematiza aquí? Aquí podemos ver que hay una clasificación en donde habla de una interacción no direccional, porque en realidad es neutral para ambas poblaciones,
vemos una unidireccionalidad donde solo uno se ve perjudicado o beneficiado mientras que al otro no lo afecta. Y aquí vemos entonces el tipo de interacciones bidireccionales, donde o ambos se afectan o ambos se benefician o uno se beneficia a expensas del perjuicio del otro. Entonces es otra forma de clasificar. Empecemos esta tabla desde abajo hacia arriba para terminar con la parte positiva. Tenemos entonces el neutralismo. El neutralismo muchas veces es discutido porque claramente es la ausencia de interacción, entonces no sería un tipo de interacción, pero con la premisa de considerar que dos poblaciones están presentes, conviviendo, realizando un tipo de coexistencia en tiempo y espacio, la ausencia de interacción bajo esas condiciones se conoce como neutralismo. Es muy difícil probar que eso suceda en la naturaleza, por lo general las interacciones tienen un sentido positivo o negativo para los que interactúan, y sí un ejemplo que podrían ustedes encontrar es en estas comunidades o consorcios de al menos más de una población, que se forman, por ejemplo, como iniciadores de la fermentación para producir yogur. Entonces ahí tendríamos dos poblaciones, una de la especie de Streptococcus sp y otra de Lactobacillus sp, que están conviviendo, pero no interactuando. Y eso se puede favorecer porque o hay baja densidad de población, o porque hay bajos niveles metabólicos, porque hay diferentes capacidades metabólicas, y algunos proponen, a pesar de lo que les acabo de mencionar, que hay una separación temporal o espacial, a pesar de estar coexistiendo. Ya podemos luego entrar en detalles respecto a cómo se puede dar eso, y vamos a ver ejemplos en algunos experimentos muy, muy interesantes que vienen a continuación. Entonces, ¿cómo comprobamos? Y eso es una de las incógnitas más importantes de tener en mente, ¿cómo comprobamos que dos microorganismos que están coexistiendo interactúan o no? Entonces, una forma clásica de probar eso es medir a estos microorganismos cuando no están coexistiendo en cuanto a su curva de crecimiento. Tienen una curva de crecimiento clásica como las que ya conocen, y cuando los colocamos juntos, si vemos que esas curvas de crecimiento no se ven afectados por la presencia del otro, podríamos decir que la interacción es del tipo neutral. Sin embargo, podría haber un potenciamiento o una disminución de ese crecimiento de los microorganismos. Entonces vamos a pasar, como les mencioné, a revisar estas otras interacciones que están enlistadas en ese orden, y empezamos con las unidireccionales. Vamos a ver entonces que en el amensalismo tenemos justamente esta interacción de producción, en la mayoría de los casos, de una sustancia que inhibe el crecimiento o desarrollo de otra población. No lo hace para obtener un beneficio, es simplemente una consecuencia de su presencia y su metabolismo por ende, lo que perjudica a la otra población. Y en particular podemos mencionarlas o clasificarlas a este amensalismo a grandes rasgos en alelopatía, si se produce cualquier sustancia inhibitoria, versus antibiosis, que es justamente cuando se produce una molécula antibiótica. Ustedes ya conocen lo que son los antibióticos y la interacción que la población productora de antibióticos ejerce sobre la población que se ve afectada se conoce como antibiosis. Entonces, puede ser, no necesariamente la producción de una molécula específicamente con esa función, sino una disminución del pH que se puede dar, por ejemplo, por microorganismos que colonizan la piel, disminuyen el pH e impiden la colonización de algunos microorganismos que a ese pH, por ejemplo, no pueden crecer. Otro ejemplo es la producción, por ejemplo, de oxígeno a través de la fotosíntesis oxigénica que producen algunas bacterias, las cianobacterias en particular, que podría estar inhibiendo a los anaerobios obligados. Si hay un microorganismo que se perjudica por la presencia de oxígeno, claramente otro microorganismo que está produciendo oxígeno lo va a afectar. Pero si se fijan en esa población que produce oxígeno, no hay una intencionalidad de producir esa molécula en perjuicio de la otra población, sino que simplemente parte de su metabolismo. Y
tenemos ejemplos clásicos que suceden, por ejemplo, con aplicaciones biotecnológicas que pudiéramos hacer en fermentaciones para producir alcoholes, en donde en esa fermentación alcohólica, por algunas levaduras, pueden inhibir el desarrollo de otros microorganismos. Entonces, muchas veces este conocimiento de interacciones tiene aplicaciones en el ámbito, por ejemplo, biotecnológico que estamos viendo aquí, ya que no estamos produciendo estas fermentaciones, el vino, la cerveza, en condiciones de esterilidad. Simplemente las condiciones del medio van siendo alteradas por la microbiota que realiza la función de fermentación, que es la que nos interesa en esas producciones, y por ende interactúan con los otros microorganismos inhibiendo el crecimiento en una interacción que recibe justamente ese nombre de amensalismo. Y bueno, el último ejemplo, que era el que les mencionaba, de la antibiosis, que es específicamente una molécula con actividad para inhibir el crecimiento de otro tipo de población, y el ejemplo clásico es el de Penicillium produciendo penicilina, que afecta el desarrollo de algunas bacterias, y aquí tienen a Alexander Fleming en el laboratorio cuando sucedió ese descubrimiento. Pasamos entonces a la otra interacción unidireccional. Si se fijan, nuevamente hay un cero, hay una población que no se ve ni beneficiada ni perjudicada, pero que favorece a la otra. Entonces, al contrario de lo que veíamos recién, una población se beneficia mientras que la otra no se afecta. Pueden ser las mismas cosas que mencionábamos anteriormente. Cambian condiciones físico-químicas del ambiente, se aporta algún nutriente, algún factor de crecimiento, se convierte un compuesto que es tóxico en un compuesto que deja de ser tóxico para la otra población, entre otros ejemplos. Vamos a ver que tenemos aquí la producción de ciertos metabolitos dentro del proceso de fermentación que pueden ser producto de ese metabolismo particular, y al ser excretados ser utilizados por otros organismos como nutrientes. Entonces ese es un ejemplo de comensalismo, donde un microorganismo estaría produciendo un metabolito que le sirve como nutriente a otro microorganismo. Tenemos también el caso del oxígeno que estábamos mencionando anteriormente, lo vimos en el ejemplo del amensalismo, porque si se produce oxígeno ante la presencia de un organismo que se ve afectado por la presencia de oxígeno, se produce esta condición amensal. Pero también podría haber esta condición comensal, en donde el oxígeno esté siendo consumido por ciertos microorganismos a través de la respiración, por ejemplo, y al estar siendo consumido, utilizado, no queda disponible para afectar a esos anaerobios que se inhiben en presencia de oxígeno, y por ende ellos se ven beneficiados. De hecho, lo que ven en este esquema es justamente un esquema de la concentración de oxígeno, si se fijan, en una distancia a escalas de milímetros bien pequeñita, que se puede dar en, por ejemplo, una partícula de suelo. Entonces, las concentraciones de oxígeno pueden llegar a ser cero al centro de esta partícula representada aquí, debido a que en la parte exterior hay microorganismos que están consumiendo el oxígeno de manera tal que no llega al centro. Y en este centro, entonces, podrían haber existencia de microorganismos anaerobios obligados, gracias a la relación comensal que establecen con los organismos que están utilizando el oxígeno. Y tenemos aquí un ejemplo bien particular que se conoce como comensalismo basado en cometabolismo, en donde no confundir, el cometabolismo es un tipo de metabolismo, una transformación metabólica de una sustancia que el organismo que la está metabolizando no la usa ni como fuente de energía ni carbono, simplemente la molécula se transforma por una actividad enzimática, pero el microorganismo en sí no utiliza ese compuesto. Entonces aquí tenemos el ejemplo de Mycobacterium, que utiliza propano como fuente de energía y de carbono, pero por su actividad metabólica transforma el ciclohexano en ciclohexanol. No lo utiliza, lo transforma. Pero gracias a esa transformación, el ciclohexanol puede ser usado por otros microorganismos. Entonces, esta es una relación comensal basada en un metabolismo especial que se llama cometabolismo.
Dada la similitud de las palabras, muchas veces lleva a confusión, así que revisen las diferencias en cuando hablamos de una interacción versus cuando hablamos de un metabolismo. Pasemos entonces a estas interacciones que son bidireccionales, donde los pares se ven afectados, positivo o negativamente, pero se ven afectados. Tenemos, por ejemplo, en ejemplos de antagonismo, ambos tienen el mismo signo, positivo y negativo, o sea, una población se beneficia a expensas del perjuicio de la otra, y empezamos con el parasitismo. Vamos a ver la depredación a continuación. Una población que es considerada parásito se beneficia a expensas de la otra que recibe el nombre de hospedero. Entonces seguramente han escuchado muchas veces la interacción parásito-hospedero. Eso no necesita de macroorganismos, puede darse entre microorganismos. El periodo de contacto en esa interacción es relativamente largo, por lo general perdura en el tiempo el parasitismo, y eso lo diferencia de la depredación, que suele ser mucho más breve el tipo de interacción. Normalmente, pero no es exclusivo, el parásito es más pequeño que el hospedero, pero no siempre es así, vamos a ver ejemplos. Y la asociación suele ser específica, puede ser parásito extracelular o intracelular, y entonces recibe el nombre de ecto o endoparásito. Y como les decía, incluso los microorganismos pueden ser parásitos unos de otros. De hecho, los más famosos son los bacteriófagos, que son fagos, que ustedes ya vieron, fagos que afectan bacterias y que entonces se consideran parásitos de su hospedero. Tenemos aquí un ejemplo muy entretenido porque es una bacteria, que es la que ven aquí, del ovibrio, de muy pequeño tamaño. Aquí tienen células en este esquema en la parte inferior de Escherichia coli, que es esta bacteria que usamos por lo general como modelo. Y si se fijan, el tamaño de esa bacteria, que ya sabemos que es pequeña, es muy grande comparado con estas que se ven en forma de comitas, aquí pequeñas, que parece como si fueran los hijitos de la bacteria grande, y esas bacterias son del ovibrio. Tienen un menor tamaño y son parásitos de estas células hospederas. ¿Cómo es su ciclo de vida? Entonces, del ovibrio, que tiene este gran flagelo, que ya sabemos que les permite la movilidad, del ovibrio encuentra su hospedero. En este caso, como les decía, el antagonismo implica tanto el parasitismo como la depredación, y en la literatura muchas veces se habla de presa a pesar de que estamos hablando del hospedero de un parásito. Se adhiere a la superficie de esta célula que sirve como hospedero, ingresa al espacio periplásmico, allí se elonga y posteriormente se divide, formando varios descendientes que lisan a la célula. En esta elongación que existe del ovibrio se está consumiendo el citoplasma de la célula hospedera, y posteriormente, cuando hay un suficiente número, se liberan para repetir el ciclo. Aquí justamente en este video, si es que se puede ver, lo tienen ahí el link. Creo que tengo que sacar el puntero. Pueden observar las células del ovibrio. No me deja sacar el puntero ahora. Ahí. La flecha. Entonces, aquí podemos ver justamente esta célula de mayor tamaño en verde, y la bacteria más pequeña está en esta zona oscura del ovibrio. Y como les decía, una presa o un hospedero convencional del ovibrio es Escherichia coli. Ahí pueden ver cómo se va elongando la célula en el interior de Escherichia coli, se ve incluso el flagelo, y ahí empieza la división y se puede percibir la presencia de distintas células en el interior. Ahí nuevamente pueden ver esta elongación que se produce hasta formar múltiples individuos. Ahí se originaron a partir de 2 que posteriormente se liberan. Pero dijimos que esto estaba muy relacionado también con la depredación, que son difíciles de distinguir a veces estos dos tipos de interacciones cuando estamos hablando de interacciones entre microorganismos. Nuevamente hay un beneficio de una de las poblaciones a expensas de la otra. Por lo general el depredador es de mayor tamaño que la presa e implica una interacción de corta duración, porque por lo general hay una
ingestión y digestión del organismo que actúa como presa. En teoría, esta depredación sigue un ciclo regular de fluctuaciones, que son los que podemos ver en este esquema, en donde la población del depredador, si se fijan, tiene este comportamiento cíclico, y la de la presa tiene este comportamiento cíclico. Simplemente, ambos presentan el mismo comportamiento, simplemente está desfasado. ¿Por qué? Aumenta el número de presas, el depredador empieza a consumirlas, por ende la presa baja y aumenta el depredador, pero cuando aumenta lo suficientemente el depredador que hace que disminuya la presa, empieza a haber una consecuencia en disminución de la población del depredador también. Y esto se produce cíclicamente en teoría. Sin embargo, esas fluctuaciones no son tan fáciles de observar en la naturaleza, más que nada porque la relación depredador-presa muchas veces depende de refugios que existen en la naturaleza. Entonces, si se fijan en este esquema de un experimento que en el tiempo van siguiendo la población de dos organismos, en este caso el Didinium es el depredador del paramecio, que es la presa, y cómo en realidad no se observan estos comportamientos cíclicos, excepto en este esquema del C, porque se incluye entonces la inoculación de estas poblaciones en el tiempo, pero además existe la presencia de un refugio. El refugio, no confundamos que es un espacio donde la presa se puede ocultar. Claramente eso puede suceder, pero no es solamente eso. Los mecanismos para disminuir esta presión de depredación, facilitando la coexistencia entre depredador y presa sin la extinción de las poblaciones, como sucede en estos dos esquemas A y B, y que se presenten esta posibilidad de ciclos, puede ser simplemente un refugio dado debido a modificaciones del comportamiento del depredador, por ejemplo, o de la presa. Entonces tenemos aquí a la presa en verde y vemos que si tiene un gran tamaño por una adaptación que tiene ante la presencia del depredador, o si adquiere un movimiento de alta velocidad, o si enmascara su superficie para que no sea reconocida por el depredador, o si se aglomera en estos cúmulos de células, todas esas condiciones hacen que el depredador no las pueda atacar. Sin embargo, si el depredador fue capaz de ingerir a esta presa, puede incluso haber defensas una vez que ya, ya fue ingerida la presa. Por ejemplo, por ser resistente a la digestión, por liberar ciertas toxinas que afectan al depredador o por un crecimiento intracelular que impide, esa digestión que sucede en el inicio. Entonces, el refugio como mensaje que permite la coexistencia de las poblaciones del depredador presa no es solamente un espacio físico, que podría darse el caso, sino que también puede haber mecanismos que evitan esa depredación en ciertos momentos y permiten esta sucesión de fluctuaciones que vemos aquí. Y aquí vemos un ejemplo combinando dos tipos de interacciones que vimos. Vimos Myxococcus como una de las mixobacterias, en este caso Myxococcus santus, y vamos a ver cómo, aquí tienen fotografías, estas se alimentan de colonias de Escherichia coli, y aquí está la cercanía de este cúmulo de población de células de Myxococcus, que están cerca a una colonia de Escherichia coli. Cuando detectan la presencia de esa bacteria que les sirve como alimento, si se fijan, hay una tendencia a que las células empiezan a migrar sobre la colonia para poder obtener entonces este alimento, y se produce entonces nuevamente todas estas ondas porque hay alimento suficiente, hasta que encuentran nuevamente medio donde ya no hay esta bacteria y empiezan a formar nuevamente estos cuerpos fructíferos que se ven como las zonas más oscuras para poder interactuar y migrar a un nuevo lugar donde encuentran alimento. Entonces aquí también cuando las células que servían como alimento ya no están, empieza a observarse esta presencia de comportamientos sociales en este tipo de ciclos que ya habíamos visto al inicio. Sin embargo, aquí es para que combinen ustedes que
este comportamiento social de uno de los organismos que tiene una presa bacteriana en particular puede ser una forma de depredación apoyada por interacciones intrapoblacionales dentro de la misma población de comportamiento social. Entonces es un mix entre lo que vimos al inicio del comportamiento social como interacciones dentro de una población versus el uso de una bacteria como alimento de otra en esta interacción depredador-presa. Y por último vamos a ver las que son bidireccionales con el mismo signo. Tenemos la competencia como un ejemplo de interacción donde ambas poblaciones se ven perjudicadas y vamos a terminar con el mutualismo en donde ambas se ven beneficiadas. Entonces, aquí ocurre cuando poblaciones compiten por un mismo recurso. Recordemos que no es solamente el recurso, el nutriente, sino que puede ser el espacio, o puede ser el otro par interactuante que requieren y están compitiendo por la interacción con ellos. Está basada claramente en las habilidades para competir. El mejor competidor, por lo general, se va a ver menos perjudicado, pero siempre se va a ver perjudicado. Las tasas de crecimiento, la afinidad por los recursos, como vamos a ver. Un ejemplo muy interesante, que es clásico en la literatura, incluso en cursos de ecología, no necesariamente de microbiología, tiene que ver con este experimento de Gauss, en donde enfrentó el crecimiento de distintos paramecios, que son los que tienen aquí, Aurelia, Caudatum y Bursaria, en cultivos. Como les decía, para ver si están interactuando, tenemos que ser capaces de comparar las curvas de crecimiento de estos microorganismos creciendo solos, de manera independiente, que es lo que se ve en la parte superior, versus cuando están coexistiendo. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí Caudatum versus Aurelia, en un mismo matraz coexistiendo, y podemos ver que hay una exclusión competitiva. Caudatum, que está en estos círculos blancos, se ve eliminado, mientras que Aurelia sobrevive. Sin embargo, Aurelia también disminuye su tasa de crecimiento. Si se fijan, no llega al máximo que estaba porque estaba compitiendo, en este caso, con Aurelia con Caudatum. Entonces, el principio de exclusión competitiva simplemente indica que el mejor competidor va a ser el que elimine a la otra población con la cual está interactuando. Y tenemos en el otro caso una diferenciación de nicho que también da cuenta de esta competencia. Si se fijan nuevamente, aquí ahora tenemos a Caudatum versus Bursaria, que tenían este comportamiento. Ambas se ven perjudicadas en la curva de crecimiento, pero no hay una exclusión de una de las poblaciones. Se estabiliza de cierta manera en que la diferenciación de nicho permite la coexistencia. Sin embargo, hay un cierto perjuicio de las poblaciones. Y eso, entonces, tiene que ver con la afinidad de recursos. Perdón, para explicarles por qué se da esta diferenciación de nicho. Específicamente porque, si se fijan, aquí está entre paréntesis una información que es importante. Cuando ponemos en un cultivo, en un matraz, estos dos organismos primeros que tienen en las fotografías, ambos crecen en suspensión. Entonces están compartiendo el nicho y por ende el que tiene mayor afinidad por los recursos es el que va a ganar a expensas del que se excluye. Pero cuando se mezclaron Caudatum y Bursaria, si se fijan, Bursaria crece en biofilm, entonces crece sobre la superficie del vidrio que contiene el cultivo. Entonces está ocupando un nicho diferente, a pesar de estar compartiendo recursos, que es el medio de cultivo que tienen, en el espacio se ubica en el borde del matraz versus Caudatum, que está creciendo en suspensión. Entonces hay una cierta posibilidad de coexistencia debido a esa diferenciación de nicho. Pero siempre hemos estado hablando entonces de la competencia, de la importancia que tiene la afinidad por los recursos, y me imagino que recuerdan lo que es la KS cuando tenemos estas curvas de Michaelis-Menten, que tiene que ver con la afinidad por el sustrato. Entonces aquí tenemos un esquema donde vemos el crecimiento, que vamos a ver aquí zonas de crecimiento, de dos algas. Aquí tenemos una alga, Asterionella, y otra que se llama Ciclotela. Entonces vemos que Asterionella tiene una KS para fosfato que es menor que la KS para fosfato que tiene Ciclotela. ¿Qué quiere decir esto? Que
a una menor concentración de fosfato va a poder sobrevivir Asтерionella, porque ciclotela, para poder usar el fosfato, necesita una mayor concentración. Entonces, si tenemos un eje que vemos aquí abajo, voy a volver a poner el puntero que lo saqué, en el fosfato que vemos aquí abajo, esta es la concentración de fosfato que necesita Asтерionella, y por ende, a partir de esta concentración de fosfato, Asterionella empieza a crecer. Sin embargo, tiene que aumentar la concentración de fosfato en este eje para encontrar la concentración en la cual ciclotela empieza a crecer. Entonces, recién a partir de esta concentración, ciclotela empieza a crecer. El mismo análisis, pero justamente con un comportamiento inverso, podemos hacer para el silicio. Se los dejo como ejercicio. A partir de esta concentración crece ciclotela, a partir de esta concentración crece Asterionella. Entonces tenemos una zona de crecimiento exclusivo para cada una de las algas y una zona de coexistencia debido a que tanto la concentración de fosfato como la de silicio son lo suficientemente altas para que ambas puedan estar creciendo. En esta zona donde hay limitación de nutrientes, no hay suficiente fosfato, o en este caso el otro nutriente, el mejor competidor, es decir, el que tenga una mayor afinidad, el KS menor, es el que gana. Y finalmente dijimos íbamos a ver esta interacción de sinergismo y la de mutualismo. La diferencia tiene que ver sobre todo con que el sinergismo es una interacción que, si bien es bidireccional y ambos se benefician, no es tan estrecha. Por lo general son cruces metabólicos a nivel de metabolismo cruzado, por ejemplo, por aportes de factores de crecimiento, pero donde ambas se ven beneficiadas, a diferencia de lo que veíamos antes con el comensanismo. Entonces aquí ven que hay un cruce del aporte. Entonces yo le aporto como bacteria a otra bacteria nutrientes, pero ella me devuelve con sus productos. Entonces se produce este ciclado que vemos aquí a través del dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno, que sirve como nutrientes, ustedes ya saben, para la fotosíntesis anoxigénica, que tiene estos productos, materia orgánica y sulfato, que sirven para esta respiración anaeróbica. Entonces, de las clases de metabolismo, recordar y cómo entonces pueden favorecer las interacciones de poblaciones. Lo mismo sucede aquí para el amonio y la glucosa como fuente de nitrógeno y de carbono respectivamente para estos organismos. Y aquí vemos un ejemplo clásico, como siempre, lo de las curvas de crecimiento. Tenemos en el tiempo cómo crece una población. En este caso tenemos en B a una bacteria creciendo sola, en C a otra bacteria creciendo sola, Enterococcus y Lactobacillus, y no crecen muy bien. Sin embargo, cuando en A las cultivamos juntas, tienen un crecimiento adecuado. Y eso se debe a que Lactobacillus y Enterococcus requieren de productos que el otro produce para poder crecer. Vamos a ver aquí un ejemplo más claro. Esto es simplemente texto para que ustedes lean respecto a la sintrofía, que es este comer cruzado, sintrofía. Entonces, vemos que hay un compuesto que utiliza solo la bacteria verde, por ejemplo, y produce un producto que utiliza la bacteria naranja, pero el producto C la pueden utilizar las dos. Entonces aquí es donde se produce esta sintrofía, este cruce, en donde se requieren ambas bacterias para conseguir este producto que ambas necesitan. Y aquí ven un ejemplo en donde tenemos nuevamente dos organismos que están, por ejemplo, Escherichia coli, que usa la arginina y produce agmatina, pero no puede obtener putrescina sin la ayuda de la otra bacteria, Enterococcus fecalis, que produjo la putrescina. Entonces, esto es un ejemplo para que analicen, que está esquematizado justamente en este ejemplo aquí, pero poniéndole nombre a estos compuestos que veíamos anteriormente. Entonces, como les dije, la última tiene que ver con el mutualismo, perdón, en donde sí hay una interacción que es especie específica, muy estrecha, y que se considera por lo general como una unidad simbionte mutualista, en donde los pares por lo general son obligados en la interacción.
no pueden por lo general vivir separados y si lo hacen son mucho menos exitosos. Un ejemplo es este consorcio que se da entre bacterias verdes del azufre. Ustedes ya saben que esas bacterias son las que realizan fotosíntesis del tipo anoxigénica, y una bacteria quimioheterotrófica, también conocen ese metabolismo. Entonces, aquí está la bacteria quimioheterotrófica en el centro, mientras que las bacterias autotróficas que realizan esta fotosíntesis son las que se ubican en la parte exterior. Dado que esta bacteria central tiene la capacidad de moverse, traslada a este consorcio, son cúmulos de células, se pueden ver aquí en la fotografía, tenemos la bacteria central heterotrófica, mientras que las bacterias autotróficas se ubican en la periferia, y dada la motilidad de la heterotrófica, este consorcio se puede mover a zonas óptimas para realizar fotosíntesis. Los productos de la fotosíntesis sirven para la bacteria que se está moviendo, y claramente la bacteria fotosintética se beneficia por encontrar las condiciones para realizar óptimamente la fotosíntesis. Entonces, aquí hay beneficio mutuo de este consorcio que se conoce como consorcio fototrófico porque tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Y un ejemplo clásico de esta interacción simbiótica mutualista donde los pares se benefician mutuamente son los líquenes, en donde existe al menos un hongo que recibe el nombre de micobionte y un organismo capaz de realizar fotosíntesis también, que puede ser una alga verde o una cianobacteria. Por lo general el micobionte está aportando al ambiente para proteger a los otros organismos y aporta algunos nutrientes como agua, minerales, entre otros, mientras que el fotobionte está aportando nutrientes que el hongo, como heterótrofo, requiere para su metabolismo. Y en el caso de que sea una cianobacteria, además de carbono a través de la fotosíntesis, está aportando nitrógeno. Entonces, estas son las interacciones mutualistas que más se conocen y no son los únicos integrantes de la interacción, sino que hay varios otros microorganismos participando y que se han ido descubriendo en las últimas décadas. Ya para terminar, les quiero mostrar entonces esta perspectiva multidimensional de las interacciones. Si bien las estuvimos viendo por separada, no podemos perder la noción de que las interacciones son fenómenos dinámicos y que dependen de muchas dimensiones. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo una misma interacción, dependiendo del espacio, puede fluctuar. Tenemos aquí una bacteria que produce un antibiótico que afecta a una cepa que es sensible. Es lo que tenemos en la parte central del esquema. Sin embargo, puede haber un tercer componente, un tercer participante en esta interacción. Ya no solamente estamos viendo una pareja, sino tres integrantes que está degradando el antibiótico. Por ende, por más que esta célula de esta población sensible esté cerca de la productora de antibiótico, debido a este tercer componente que degrada el antibiótico, esta no se ve afectada. Entonces ahí estamos viendo cómo en el espacio, o puede estar muy alejada o cercana a alguien que la ayuda, hay una mezcla de interacciones que ustedes serían capaces de identificar. Y lo mismo sucede en el tiempo. Aquí podríamos ver a una bacteria que cuando se agrupa con específicos, con sus pares, produce un cierto polímero que facilita la formación de biopelículas. Sin embargo, cuando la población crece, hay varias células que se aprovechan de que ya hay varias que están produciendo el polímero y cancelan esa producción de polímeros de manera individual, aprovechándose del polímero que producen las otras. Sin embargo, en el tiempo eso puede producir un daño a la población y estas chitin o engañadoras, por aprovecharse del producto de las otras, pueden hacer que la población como tal se vea perjudicada. Y les dije, íbamos a ver, no en detalle porque por las condiciones del tiempo, pero sí les dejo esta referencia que es bien interesante porque los biofilms o biopelículas son las formas en que normalmente se encuentran los organismos, los microorganismos interactuando en la naturaleza. Son complejas, hay muchos microorganismos, no solamente de a pares, y por ende todas las interacciones que se pueden dar ahí son muy variadas. Estas biopelículas, ustedes ya saben, un conjunto de microorganismos, por lo general aglomerados a través de la producción de un polímero en particular, presentan gradientes de nutrientes de distintas condiciones físico-químicas,
favorecen la absorción debido a este polímero de ciertos nutrientes, hay retención de algunas enzimas que son útiles para toda la comunidad de múltiples poblaciones que están conviviendo allí, puede haber interacciones de cooperación, pero también de competencia, y se puede producir una especie como de fortaleza debido a que hay una tolerancia y resistencia a ciertas moléculas que provienen del exterior. Entonces aquí simplemente un poco más en detalle, aquí tenemos un gradiente de oxígeno, un gradiente de nutrientes que se puede dar en la biopelícula respecto al exterior, pensando en que aquí tenemos el sustrato para el biofilm, pero también se pueden dar internamente ciertos gradientes simplemente por alejarse de el foco productor, por ejemplo, de una baja de pH o de moléculas de comunicación como las de quorum sensing, que son las mismas que vemos aquí. Entonces, como les mencioné, no solamente existen estos gradientes, sino que existen todos estos tipos de interacciones. Las células se pueden comunicar entre sí, entre distintas poblaciones incluso, pueden producir interacciones que se conocen como de cooperación porque se benefician. Aquí veíamos este sintrofismo de metabolismo cruzado, aquí vemos una cooperación para degradar un herbicida, por ejemplo, que puede penetrar el biofilm, y aquí vemos también interacciones de competencia que pueden verse favorecidas por otro tipo de interacciones como la antibiosis, el amensalismo, entre otras. Entonces, esto es simplemente para dar un final que si bien las vimos sistemáticamente clasificadas en pares interactuantes, no solo varían en tiempo y espacio, sino que también son mucho más complejas porque en la naturaleza coexisten muchas poblaciones de microorganismos en las comunidades. Y la forma más clásica en que se encuentran son en estas biopelículas. ¿Para qué sirve conocer estas interacciones? Pues tienen múltiples aplicaciones, no vamos a entrar en ese detalle, pero me imagino que ustedes se pueden imaginar, hemos visto algunos ejemplos en las diapositivas anteriores, pero por ejemplo, para sintetizar ciertas comunidades microbianas que tengan uso como probióticos, prebióticos, como inoculantes para el desarrollo vegetal, en las mismas fermentaciones que veíamos para producir alimentos, conocer las interacciones que allí existen son fundamentales para entender los éxitos, pero también los fracasos de estos procesos en los cuales queremos, por ejemplo, aplicar ciertos conocimientos de estas interacciones. Y si se fijan aquí les dejo como referencia una revisión donde hacen énfasis en interacciones que se dan entre hongos y bacterias, ambos considerados dentro del ámbito de la microbiología con múltiples aplicaciones, pero basadas en estas interacciones que acabamos de revisar. Dicho eso, les agradezco mucho por la atención y quedo atenta a las consultas que se puedan suscitar debido a esta clase. Muchas gracias.